Vamos a ver las relaciones que tienen los distintos ángulos en cada cuadrante. Ya sabemos que cuando medíamos un ángulo, por ejemplo, imaginemos el ángulo 150, para medir el seno de 150 lo que hacíamos era, cogíamos el seno con la horizontal más pequeñito, o sea, cogíamos este ángulo, que sería 30, porque 150 más 30 es 180. Y hacíamos el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Es decir, que el seno de 180 menos 30, pi es 180, el seno de pi o seno de 180 menos 30 es igual que el seno de 30, porque el seno de 150, que sería 180 menos 30, se mide con respecto a la horizontal, como lo hicimos al principio del tema. Por lo tanto, el seno de 180 menos 30, que es el seno de 150, es igual al seno de 30, y con el mismo signo, porque el cateto opuesto es positivo y el cateto opuesto es positivo y miden lo mismo. Tener en cuenta que la hipotenusa, al ser el radio del círculo, también mide lo mismo, y como este ángulo es 30 y este ángulo es 30, aunque aquí no parezca igual, sería igual, el cateto opuesto mide lo mismo. ¿Qué le pasa al coseno? Imaginemos el mismo ángulo, ángulo de 150, y yo quiero medir el coseno. Ya sé que este ángulo lo mido con respecto a la horizontal, el ángulo más pequeño con respecto a la horizontal, que sería el de 30, y miro el coseno. El coseno es cateto contiguo partido de la hipotenusa. Pues si os fijáis, si yo pongo aquí el coseno de 30, mi cateto contiguo es positivo, sin embargo, el coseno de 150, mi cateto es negativo. Por lo tanto, el coseno de 180, que es pi, menos 30, que es coseno de 150, es igual a menos el coseno de 30, porque este coseno es positivo y este coseno es negativo. Entonces el coseno de 150 es igual a menos el coseno de 30, porque el coseno de 30 me dará positivo, con el signo negativo me dará negativo. La tangente es simplemente dividir seno entre coseno. Como la tangente es seno partido de coseno y aquí tengo un signo negativo, tengo que poner un signo negativo. Vamos a ver ángulos negativos. Imaginemos un ángulo en el primer cuadrante, 30. Y ahora quiero hacer el ángulo de seno de menos 30 en vez de 30. Menos 30 sería, siempre que son ángulos negativos, van hacia abajo. Esto sería 90, esto sería menos 90. Y ahora, ¿el seno qué es? Cateto, estoy haciendo el seno de menos 30. Cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Y el seno de 30 cuánto vale? Cateto opuesto partido de la hipotenusa. Este ángulo, al ser el mismo, 30 y menos 30, el cateto opuesto va a medir lo mismo, pero uno es positivo y este de aquí es negativo. Por lo tanto, el seno de menos un ángulo es igual a menos el seno de ese ángulo. Si el seno de 30 vale un medio, el seno de menos 30 es igual a menos el seno de 30, menos un medio. Vamos a ver qué pasa con el coseno. El coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa. Si os fijáis, el cateto contiguo es el mismo para el seno de 30 que para el seno de menos 30. Por lo tanto, el coseno de menos 30 es igual al coseno de 30. Aquí lo tenéis. Y la tangente es dividir. Como la tangente es seno entre coseno, menos seno entre coseno, menos tangente. Vamos a ver ahora los ángulos complementarios, que son los ángulos que le restamos a 90. 90 en la fórmula está en radianes, por lo tanto 90 es pi medios. Y vamos a pensar, imaginemos que le restamos a 90 30 grados. Le resto 30 grados a 90. Por lo tanto, a 90 le resto 30. Estoy intentando hacer el seno de 60, que sería
este de aquí. El seno de 60, 90 menos 30. Vale, el seno de 60 será cateto opuesto partido de la hipotenusa. Vale, pues si os fijáis, si yo ahora me fijo en este ángulo que es 30, porque le he quitado 90 a 30, y me olvido de este ángulo de 60, me fijo solo en el de 30, ¿cuál sería el coseno de 30? Cateto contiguo partido de la hipotenusa. Ya sé que el coseno siempre lo medimos en x, pero olvidaos por un momento, olvidaos de la relación del coseno y el seno con respecto a esta circunferencia. Imaginaos que es un triángulo normal. Si os fijáis, el cateto contiguo mide lo mismo que el cateto opuesto del ángulo de 60. Por lo tanto, el seno de 60 es igual al coseno de 30. ¿Qué le pasa al coseno? Lo contrario. El coseno de 60, que sería este cateto, el cateto contiguo, es igual al cateto opuesto del ángulo que falta hasta 90. O sea, en vez de 60, el ángulo que le he restado a 90, de 30. Si os fijáis, este y este es igual. Por lo tanto, el coseno de 60 es igual al seno de 30. Entonces, el ángulo complementario, que sería coseno de 90 menos 30, 60, es igual al seno de 30. ¿Y la tangente qué sería? Seno partido de coseno. Como el seno de 90 menos un ángulo es el coseno y el coseno de 90 menos un ángulo es el seno, la tangente de 90 menos un ángulo será igual al seno de 90 menos ese ángulo partido del coseno de 90 menos ese ángulo. El seno de 90 menos el ángulo es coseno del ángulo y el coseno de 90 menos el ángulo es seno del ángulo. Por lo tanto, esto es cotangente, porque la cotangente de un ángulo es 1 partido de la tangente de un ángulo. La inversa, es decir, coseno partido de seno. En vez de seno partido de coseno, es coseno partido de seno. Entonces, no os tenéis que aprender las fórmulas. Lo que tenéis que hacer es mirarlo, buscar la relación que tienen. Y acompañaros siempre de la calculadora para comprobar que la relación que estáis haciendo está bien hecha. Por ejemplo, coseno de 60. Lo pensamos. El coseno de 60, esto sería 60, será igual, si esto es 60, esto es 30, el coseno de 60, cateto contiguo partido de hipotenusa, será igual que el cateto opuesto de el ángulo complementario, el que suma 60 más 30, el que suma para formar 90 grados. Vamos a conocer también los ángulos que difieren en 90 grados. Pi medio ya sabemos que es 90 grados, pues le voy a sumar un ángulo. 90 más 30, por ejemplo, 120. También sabemos que siempre medimos los ángulos con respecto al horizontal y el más cercano. El seno de 120 va a ser igual que el seno de 60, porque de 120 a 80 hay 60. Y además sabemos que el seno es cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si nos fijamos, si este es el seno de 60 y estos serían 30 grados, el seno de 60 es igual que el coseno de 30, porque esta longitud mide lo mismo que esta longitud. El coseno de 30 sería este lado partido de la hipotenusa. Si nos fijamos aquí, he puesto el ángulo 30, el coseno de 30 sería este lado. Pues el seno de 60, que es 90 más 130, es igual al coseno de 30. ¿Por qué? Porque el seno
de 120 o 60, que sería el mismo seno, es positivo y el coseno de 30 también es positivo. Por lo tanto, el seno de 120 o 60, que es el seno que nosotros miramos con la horizontal, es igual al coseno de 30. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno de 120, que es el coseno de 60, pero habría que fijarse en el signo, será cateto contiguo partido de hipotenusa. El coseno de 60 ya sabríamos que sería positivo. El coseno de 120, aunque sea el coseno de 60, sabemos que es con signo cambiado, porque el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Entonces el coseno de 120 es igual a menos el coseno de 60. Eso ya lo vimos. Si nos fijamos, el coseno de 120 y el seno de 30 son iguales. ¿Pero qué le pasa a los signos? El seno de 30 es positivo y el coseno de 120 es negativo. Por lo tanto, el coseno de 90 más 30 es igual a menos el seno de 30. La longitud es la misma, pero uno es negativo y el seno de 30 sabemos que es positivo. Y la tangente es dividir. La tangente de 120, de 90 más 30, sería igual al seno de 120 partido del coseno de 120. El seno de 120 es el coseno de 30. El coseno de este ángulo que le estoy sumando. Y el coseno de 120 es menos el seno de 30. O del ángulo que le esté sumando. Por lo tanto, esto será menos la cotangente del ángulo que le he sumado, en este caso 30. ¿Por qué? Porque seno partido de coseno es tangente, 1 partido de tangente es cotangente y con el signo negativo delante.